buenos días. En nombre del Centro de Investigación en Educación y Desarrollo Humano de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, el Centro para la Transformación Educativa Centre UC de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, les damos la bienvenida al taller Interacción, Retroalimentación y Evaluación para el desarrollo de las competencias matemáticas en un contexto de post-pandemia. Este encuentro se realiza en el marco del Seminario Internacional sobre Políticas Públicas para la Transformación Educativa y Justicia Social en América Latina, con el propósito de que expertos y líderes educativos puedan reflexionar sobre el impacto de la evidencia en los sistemas educativos de distintos países de América Latina, enfocados especialmente en las experiencias de Chile y República Dominicana. A continuación, les presento a quien dirigirá el segundo encuentro de la mañana de hoy. Doctor Horacio Solar es profesor asociado de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesor y licenciado en matemática. Realizó sus estudios de doctorado en didáctica de las matemáticas en la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es el jefe del Departamento de Didáctica de la Facultad de Educación. Sus intereses son principalmente el desarrollo de las competencias matemáticas y sus implicaciones en el entendimiento del aprendizaje y enseñanza de las matemáticas. Otros de sus grandes intereses de trabajo ha sido el desarrollo profesional docente en matemáticas, en donde ha desarrollado trabajos de investigación e innovación. Uno de sus principales trabajos es el diseño en el modelo de mejoramiento docente MED, que ha sido utilizado en una variedad de experiencias de formación continua en profesores de matemática. De inmediato, invitamos al profesor Dr. Horacio Solar, docente de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a dirigir el taller Interacción, Retroalimentación y Evaluación para el desarrollo de las competencias matemáticas en un contexto de post-pandemia. Muy buenos días. Es un honor estar aquí con ustedes de forma virtual, pero ya estamos acostumbrados a este tipo de interacciones, ¿eh? Y, y bueno, en este tiempo que vamos a estar juntos, también aprovecho de saludar a mi colega Pablo Volante, que también está por aquí, ¿eh? Y a todos los demás. Y este es un taller que si bien es virtual, la metodología va a ser la siguiente. Vamos a estar trabajando en torno a una presentación que vamos a ir presentando algunos temas, ¿ya? Y ustedes pueden, de forma escrita, hacer sus comentarios, preguntas, observaciones en todo momento. Si cualquier aspecto que le llama la atención, pueden hacer una intervención, ¿ya? Y yo tengo la oportunidad de poder leer eso, y también me van a llegar algunas observaciones o preguntas que pueden ser pertinentes a abordar en ese momento. Así que le invito a no esperar al final de la presentación, sino que en todo momento de la presentación ustedes pueden ir haciendo sus comentarios y preguntas para ir abordando ciertos aspectos, ¿ya? Bien. Nosotros vamos a estar conversando este taller sobre el tema de las competencias matemáticas, ¿eh? Y cómo interactuar, implementar y evaluar en torno a ellas, ¿eh? Bueno, aquí muchos que están presentes entiendo que justamente son de República Dominicana, un país que tuve la oportunidad de conocer hace un tiempo, ¿eh? Un muy bonito país, y tengo entendido que en su currículum de matemáticas también hay alusión a unas competencias específicas, ¿cierto? De matemáticas, modelar, representar, creo que está razonar y argumentar, resolver conexiones, ¿eh? Entiendo que es así, ¿ya? Ahí también por el chat también lo pueden señalar, ¿eh? Y el tema es cómo nosotros trabajar en torno a estas competencias, ¿eh? Y cómo se articulan con los objetos matemáticos, los contenidos matemáticos, aspectos que ya sabemos más o menos cómo trabajar, sabemos cómo se trabajan los contenidos, ¿eh? Hemos tenido una vasta tradición en ello, pero el desarrollar competencias matemáticas, las que ustedes mismos tienen en el currículum, y yo en Chile también tengo esas competencias, o habilidades como aquí también le llaman, y en muchos países también del mundo están instaladas estas competencias matemáticas que, como muchos de ustedes saben,
viene de un contexto de PISA. PISA fue quien finalmente las difundió, ¿ya? No es que las inventara, sino que las difundió, ¿ya? Porque estas competencias matemáticas son una muy buena marco de referencia para trabajar lo que es el Mathematical Literacy o lo que es también alfabetización matemática, que podemos entenderla como, bueno, antiguamente entender alfabetización matemática era algo como escrito, como leer y escribir. En matemáticas serían conocer las cuatro operaciones, ¿no? Conocer y utilizarlas. Pero bien sabemos que hoy en día eso no basta. ¿Y qué significa ser alfabeto matemáticamente? ¿Qué significa que al final de la secundaria, al terminar de 16 años, qué significa ser un ciudadano competente en matemáticas, ¿no? Y como bien plantea este marco, es ser capaz de formular y emplear e interpretar las matemáticas, ¿ya? Para describir, explicar y predecir fenómenos y reconocer el papel que las matemáticas desempeñan en el mundo y emitir juicios, ser capaz de tomar decisiones bien fundamentadas en base a un razonamiento matemático, estadístico, geométrico, etc. Y en esto las competencias son clave, porque para lograr esto, ¿eh? Para lograr esto, no hace basta solo los objetos matemáticos, los contenidos que uno va profundizando en el recorrido escolar, sino que en cambio se mantienen estas competencias que se van desarrollando. Entonces, ¿qué son estas competencias matemáticas que están en muchos currículum de muchos países? Son procesos matemáticos que permiten organizar el currículum, tales como resolver problemas, modelizar, argumentar, calcular, representar, ¿cierto? Y a diferencia de los contenidos, ¿ya? Es que estas se desarrollan a través de los contenidos, pero son a largo plazo. Eh, Uno puede aprender a resolver un sistema de ecuaciones, ¿ya? Quizás en un semestre, ¿ya? Y uno puede luego ir aplicándolo, quizás cambian las variables, pueden ser más complejos, pero en la arquitectura, cómo funciona un sistema de ecuaciones, o a sumar, a restar, uno lo puede aprender a corto plazo. En cambio, lo que es el desarrollo por ejemplo, lo que es la modelación, eso requiere un sinfín de oportunidades distintas en distintos objetos matemáticos, en distintos cursos, en distintos niveles, y por tanto eso se desarrolla a lo largo de todo el ciclo escolar, ¿ya? Nosotros aquí vamos a estar trabajando en torno a dos competencias matemáticas que yo con mi equipo he ido trabajando durante varios años, ¿ya? Que es la argumentación, ¿ya? A secas, no es argumentar y comunicar o argumentar y razonar, sino es argumentación, ¿ya? Lo separamos de razonamiento, y la modelación o modelización, como también se llama en algunos países. Entonces, comencemos con la argumentación, ¿ya? La argumentación puede tener distintas aristas. Si uno revisa lo que es argumentar, tiene distintos significados. Aquí nosotros intentamos hacer dos distinciones de argumentación. Por un lado, entendida como argumentación matemática, ¿ya? Que eso se tiene que ver con estos procesos de prueba, ¿ya? Que en cursos, procesos de prueba que pueden ser muy informales, muy visuales, pero representan una argumentación, o procesos de prueba que son más formales y que uno puede llegar a una demostración, ¿ya? Por tanto, se tiene una carga, contenido matemático, por supuesto, y tiene que tener un razonamiento profundo, ¿ya? En cambio, y fuertes conexiones matemáticas, ¿ya? En cambio, la argumentación en el aula matemática, en la clase de matemáticas, tiene una distinción, porque es generar oportunidades para argumentar, ¿ya? Pero más allá de lo que es la argumentación matemática, sino que es esta oportunidad que tiene que ver con una visión más amplia, ¿ya? Que también existe en otras disciplinas, es promover argumentar en una clase. Y al promover argumentar, estamos entendiendo que es promover que se discuta en la clase, promover que hayan contrapuntos, promover que hayan otros puntos de vista. Y en esa discusión, en esos dos puntos de vista, es que esperamos que emerja la argumentación matemática para poder convencer al otro, para poder situar mi posición y poder llegar a una visión compartida, ¿no? Pero es una visión más amplia de la argumentación matemática. Entonces, esta segunda interpretación es la que les quiero invitar a que profundicemos, porque tiene varias implicaciones para el aula de matemáticas.
Entonces, entendiendo la argumentación en el aula, ¿ya? Que es un proceso complejo, estructurado, y cuyo propósito es convencer al otro, ¿ya? De la validez de la afirmación. Y podemos hacer diferencia entre lo que es un acto explicativo y un acto argumentativo, ¿ya? Porque explicar algo consiste en hacer comprensible un hecho, ¿eh? Presentando una conexión con otros hechos, ¿ya? Y es descriptiva lo que es el acto de describir. Y por ejemplo, cuando uno lo que hace es justificar, solamente justificar el hecho de por qué se obtiene un resultado, eso sigue siendo descriptivo. Por tanto, la justificación por sí sola no es argumentativa. Puede ser muy profunda, puede tener razones matemáticas consistentes, pero no tiene naturaleza argumentativa. En cambio, si esa por qué yo lo estoy poniendo a un contrapunto, como lo que está en azul, ¿no? Las preguntas de por qué afirmo esto, por qué respondo esto y no otra cosa, son las que requieren un argumento. Entonces, puede ser una distinción muy sutil, pero cambia totalmente la dinámica en la clase cuando un niño, una niña, ¿ya? Un estudiante, simplemente dice un por qué versus a yo lo hice así porque es de esta manera me convence, o esta manera es la más eficiente, o esta manera permite mostrar estas propiedades. Hay un porqué que tiene que ver con un convencimiento de por qué hice eso. Y eso es lo que marca la diferencia, ¿ya? Y, en esta, y para analizar esos por qué con carácter argumentativo, en la literatura hay algo que en educación matemática y también en ciencias, algo que se ha utilizado mucho es el modelo de Turing, que permiten analizar la estructura argumentativa en una clase de matemáticas. Ahí se los dejo, ¿ya? Esto es algo que viene del mundo de la abogacía, del mundo del derecho, pero como les decía, ha traído ha sido muy favorable para analizar las estructuras argumentativas en una clase de matemáticas. Porque uno puede partir de un inicio como el desencadenante de la argumentación, que es el dato, uno llega a una afirmación final, que es la conclusión, ¿ya? Y esa garantía que está ahí es como un primer porqué, una justificación. ¿Mm? Y el refutador, que es algo que nosotros como equipo hemos levantado bastante, como el otro contrapunto. Y luego está el respaldo, que sería lo que fundamenta los dos puntos de vista. Les pongo un ejemplo como cuando uno afirma cómo son las medidas de un triángulo. Cuando uno afirma las medidas de un triángulo son de 180 grados, ¿no? Entonces, esa medida uno puede decir, bueno, ¿por qué ocurre eso, no? Ahí está como el dato, la conclusión, como, ¿cuáles son las medidas? Son 180 grados, de un triángulo. ¿Y qué es la garantía? La garantía podría ser una demostración, una justificación, y uno puede hacer a través de propiedades, o uno bien puede, ¿cierto?, cortar una hojita, como muchos saben, y uno corta, ¿cierto?, una hojita, el triángulo, y luego dobla las puntas del triángulo, las dobla, las junta, las recorta, y aparece un plano de 180 grados. Entonces es una mostración visual. Pero alguien podría decir, bueno, pero yo si tomo una naranja, ¿ya? Y voy a recortar ahora un triángulo de una naranja. Recorto los uno y no me da 180 grados. Me da más de 180 grados. Entonces hay un refutador a la afirmación. Y ahí aparece el calificador. Ah, es que hay un grado de certeza, ¿ya? El grado de certeza es una afirmación. Entonces, la suma de triángulos, la suma de ángulos de un triángulo, la suma de ángulos interiores de un triángulo es cuando estamos en una geometría plana o geometría euclidiana. En cambio, no se cumple en una geometría esférica, ¿cierto? Que es lo que pasa con la naranja. Entonces, esa garantía y refutador, claro, luego hay que entrar con las propiedades matemáticas, que serían los axiomas, ¿cierto? De cómo funciona la geometría euclidiana. Entonces, fíjense que así pueden haber muchas discusiones matemáticas que se pueden analizar con base en estructura y la idea es que esas discusiones matemáticas puedan aparecer estos dos puntos de vista. Vamos a ver un caso, ¿ya? Que está en un curso de sexto de primaria, estamos hablando de 10 a 11 años, ¿ya? Aquí la profesora, ¿ya? Ya planteó una tarea
en que los estudiantes, antes de analizar sus propiedades, simplemente les decía, marquen qué figuras pueden tener un mismo nombre, podrían, ¿ya? Y como pueden ver, ahí hay dos alumnos que marcaron dos figuras que creen que pueden tener el mismo nombre. La que está con el borde azul, como lo veo en mi pantalla, lo que se ve un cuadrado más pequeñito. En cambio, una que está con círculo amarillo, ¿cierto? Y que también dice, bueno, es un cuadrado que puede estar girado, ¿cierto? Por tanto, también podría ser un cuadrado. Pero hay alumnos que discrepan si efectivamente esas dos figuras son o no un cuadrado, porque la que está girada quizás dice que corresponde a otra figura, como un rombo, un diamante, hablan en esos cursos. Entonces vamos a ver un video, ¿ya? Para que vean cómo se genera la discusión de este fenómeno, de cómo si ambas figuras pueden tener el mismo nombre de cuadrado. Porque no me fue igual que la chica. Pero díganlo a todos para que. Porque lo giramos de arriba al abajo. Pueden girar su pie y mirar que lo giran. Levanten la mano. ¿Quieren que alguien cambie todo? Si no cambia, perfecto. ¿Cómo usted podría explicarle a sus compañeros que lo que usted dice es cierto y la cita? ¿No sigue opinando lo mismo o cambiar lo mismo? Si lo pusiera de forma más experiencia, ¿cómo cambiaría su vida? Ya. No, no. ¿Ya? ¿Queda como es? O sea, que sería igual en distintas posiciones o son distintas. Voy a pararlo aquí para que nos situemos en la conversación, ¿ya? En la discusión. Habían estudiantes que estaban discutiendo si estas dos figuras pueden responder el mismo nombre, ya estaban viendo los dos puntos de vista, y bueno, habían llegado a un consenso que sí, ambas pueden ser un cuadrado. Pero ahora aparece Bruno, ya que dice otra cosa, que hasta ahora no se elicita bien, ¿ya? Y dice algo que ahora vamos a ver, pero esto que dice Bruno va a marcar la segunda discusión de lo que ocurre en el video. Pero al final del día va a ver esto como cuadrado, pero esto ahora lo va a ver como diamante, por lo tanto no sería lo mismo. Voy a elicitar lo que está diciendo Bruno y que elicita la profesora.
Antes los niños decían, claro, estas dos figuras pueden no ser cuadrados. En cambio, Bruno está diciendo ahora, la que ahora giro, si yo giro la hoja, el que no era cuadrado, ahora sí es cuadrado. En cambio, el que era cuadrado deja de ser un cuadrado porque gira la hoja. Esa es la idea de Bruno. Algo que quizá la profesora no esperaba que ocurriera. Vamos a ver cómo gestiona la profesora una idea que era alternativa y que quizás no esperaba que emergiera. Para todos, porque si no, no vamos a llegar a ninguna parte. Ella está diciendo que aunque cambie de posición sería la misma figura. Y usted dice que cuando se gira, cambia la posición, el que usted consideraba que era diamante queda como cuadrado, y el que era cuadrado queda como diamante. Ya. ¿Sigue pensando lo mismo? ¿Sigue pensando lo mismo? ¿Usted sigue pensando lo mismo? Sigue pensando lo mismo. Voy a poner estos dos puntos de vista para que escuchen. Aunque cambien de posición, sigue siendo la misma figura. ¿Ya? No dice que cuando cambian de posición, cambia la figura. No. Bien. Cambió de dinámica la clase, ¿no? Esta confusión que hubo, veamos qué significa en términos de la estructura argumentativa. ¿Ya? Acá hay un análisis de cómo se puede analizar esta discusión entre los estudiantes. Vamos a partir como un dato si las dos figuras son un cuadrado. Es una forma de entender el dato. ¿Ya? Las dos figuras son un cuadrado y aquí hemos puesto, ¿ya? Aquí hemos puesto una conclusión que en realidad no es correcta, pero es una conclusión, una afirmación, que es la que sostiene Bruno. Ambas figuras no pueden ser cuadrados a la vez. Y ahí Bruno, que aquí está descrito como Bastián, se le cambió el nombre, ¿ya? Dice, el que está al lado izquierdo, cuando lo gira lo ve como un cuadrado, pero el que era cuadrado lo deja de ver como un cuadrado. Entonces, si tapa el que era cuadrado, dice que ese es un cuadrado. O sea, no pueden ser. Y aquí aparece Daniel y Josefa que empiezan a dar el otro punto de vista, que es el correcto, podríamos decir, pero otro punto de vista, ¿eh? que si este lo damos vuelta, forma como un cuadrado, si lo seguimos dando vuelta, igual va a tener un cuadrado. Y la conclusión sería, aunque se gira la figura, va a seguir siendo un cuadrado. Acá en globito, en unos globos, aparecen unos globos de diálogo, aparecen las intervenciones de la profesora, de Mónica, ella va promoviendo que se gestione estos puntos de vista. Elicita la voz de la garantía de Bruno, luego deja que Daniela y Josefa den otro punto de vista para que aparezcan estos dos puntos, y su última intervención intenta ir más allá, porque dice, la última que está acá abajo, si yo tengo una figura y la empiezo a girar, ¿esa figura va a ser otra figura? Antes hablaba del cuadrado, pero ahora hablaba de una figura, ¿ya? Aquí no aparece lo que es la fundamentación. Pero ¿qué hubiera pasado si en vez de girar, la profesora o los estudiantes hubieran empezado a hablar de rotar? Porque girar es un movimiento, una rotación. Y las rotaciones son movimientos rígidos, ¿cierto? Que se estudian en matemáticas. Y que los estudiantes ya desde quinto o incluso antes, no sé en contexto de sus países, pero ya aquí en Chile, en sexto básico, ya han estudiado rotaciones. Por tanto, pudieron haber conectado y haber dicho, es una rotación, por tanto, un movimiento rígido, por tanto, la figura es la misma. Y ahí se logra la fundamentación, lo que no se alcanza a ver en esta clase. Yo le puedo señalar que en muchas clases que hemos observado de matemáticas que hay argumentación, se llega a lograr estos niveles de refutación y de garantía, pero es muy difícil ver las fundamentaciones. La idea que estemos todos de acuerdo y que permita decidir cuál de los dos puntos de vista es correcto. ¿Mm? Bien, voy a mirar el chat o no sé, hasta ahora hay alguna pregunta. Creo que no tengo una pregunta
De momento, bien. Seguimos entonces, pero ya saben que pueden hacer preguntas en cualquier momento, ya desde el chat, y yo voy a ir también intentando responderla a medida que seguimos. Esta argumentación, analizarlo y estudiarlo, no tiene solo fines investigativos, como quizás pueden creer. Tiene, para mí, unos fines pedagógicos, unos fines didácticos muy, muy potentes. Porque permite al docente también gestionar la argumentación y evaluarla, ¿no? Interactuar, gestionar, evaluar, permite evaluar la argumentación. Y aquí voy a mostrar unos niveles de argumentación que hemos elaborado, ¿ya? Basados en la estructura de Turing, ¿ya? El nivel 3 y 4 y 5 son los niveles que uno podría esperar en una clase de matemáticas. El nivel 3 es cuando, perdón, voy al siguiente, a este estudiante. Desarrollo de argumentación de estudiante. El nivel 3 es cuando los estudiantes ofrecen y justifican respuestas y posiciones. Ofrecen la justificación, pero eso sigue siendo un acto descriptivo, ¿ya? En cambio, el nivel 4 es cuando se ofrecen, justifican, refutan respuestas y posiciones. Aquí es donde aparece, bajo nuestro punto de vista, la argumentación más genuina, es cuando se dan los dos puntos de vista. Y lo que sería el nivel 5, el nivel máximo de argumentación, es cuando, además de que aparezcan refutaciones y justificaciones, realizan aclaraciones, ampliaciones y reformulaciones para fundamentar sus justificaciones o refutaciones. Es decir, ahí aparece este respaldo, ¿ya? Que pueden ser con propiedades matemáticas, teoremas, axiomas, o ideas que todos estemos de acuerdo para ofrecer un respaldo, una fundamentación de esas justificaciones o refutaciones. Y esto para nosotros es muy poderoso. Es muy poderoso poder que el profesor pueda promover esto y que los estudiantes lo logren. Realmente estudiantes logran encontrar unas fundamentaciones de sus justificaciones y refutaciones. Y el profesor también, también tenemos niveles para el profesor, ¿ya? Que tiene que ver con el docente lo que promueve. Fíjense que el nivel 3 y 4 son unas distinciones bien finas. Porque el nivel 3, fíjense que es cuando el docente promueve que justifiquen y refuten, ¿ya? No va de la mano con los niveles anteriores. El nivel 3 es cuando ya promueve que refuten, ¿ya? Pero esa refutación es muy local, es muy mecánica, ¿ya? Es como decir, ya, acá tengo un punto de vista, acá tengo otro, seguimos, muy rápido. Eso está dicho aquí, que el docente no promueve que los estudiantes discutan sus distintas respuestas, no hace un seguimiento de la discusión. En cambio, en nivel 4, además de que promueva justificaciones y refutaciones, además promueve que los estudiantes discutan sus distintas respuestas y posiciones, hace un seguimiento, ¿ya? Eso lo vimos después de muchas clases que vimos que habían disquisiciones en la promoción de la refutación, unas más mecánicas, más funcionales, en cambio esta más genuina, más de seguimiento. Y al nivel 5 es cuando además promueve que hayan fundamentaciones de la discusión, que aparezcan estos respaldos. Esto lo estuvimos trabajando por muchos años así, pero también nos dimos cuenta que algo nos faltaba, porque podían darse estructuras argumentativas muy potentes, pueden haber refutaciones, seguimiento, pero estos niveles 4 de argumentación a veces les faltaba un poco de profundidad, así lo veíamos, de calidad, ¿ya? Y finalmente decidimos incluir unos nuevos niveles que analizaran el contenido de la argumentación, porque lo otro era la estructura, pero esto es el contenido. Y esto lo analizamos en términos de conexiones matemáticas. Hay una vasta literatura en conexiones matemáticas, conexiones que hacen los docentes, a nosotros nos interesaban las conexiones que hacen los estudiantes, ¿ya? Y las conexiones pueden ser entre ¿qué? Entre procedimientos, entre conceptos, entre representaciones, entre ideas, ¿ya? Y uno como profesor de matemática que ya sabe cuando hay conexiones que son simples entre ideas, conceptos, procedimientos, o bien más complejas. Uno logra distinguir eso. Entonces, nos basamos en estos niveles, nos basamos en esa mirada profesional que uno tiene un profesor para decir, bueno, pueden haber
contenidos que no tienen conexiones, sin realizar conexiones matemáticas, o bien conexiones simples, o bien conexiones complejas. ¿Ya? Y esta distinción entre simple y compleja uno lo puede observar, porque tiene que ver con ese tipo de razonamientos que hay, ¿no? En realidad, cuando uno habla de conexiones, es cuando en realidad se refiere a conexiones complejas. Uno podría decir eso. Pero hicimos esta distinción para los niveles. Y luego, el último nivel, le hemos llamado construcción matemática, porque es cuando los estudiantes responden a su posición construyendo conocimiento matemático. Ya aquí aparecen generalizaciones, procesos de prueba, en niveles abstractos mucho más profundos, ya no supera lo que son las conexiones matemáticas complejas. Y estos niveles nos han permitido llegar a hallazgos muy, muy interesantes, que son muy importantes para el profesor de matemáticas. Hay clases que se logran niveles altos de argumentación en cuanto a su estructura, pero eso no quiere decir que se lleve a niveles altos de conexiones matemáticas. No está relacionado. No está relacionado. O sea, hay que un trabajo importante que hacer en ambos ámbitos. ¿Ya? Entonces, esa es la invitación, a trabajar tanto la argumentación, si están interesados en trabajar, y muchos de ustedes tienen su currículum, la argumentación, y pueden trabajarla desde su estructura a también su contenido. En todo esto, por tanto, hay un rol del profesor, ¿cierto? Para promover el desarrollo de argumentación. Y si bien hay varios artículos de qué es argumentar y esta estructura de Toulmin y cómo se comportan en clase, hay menos literatura sobre el rol del profesor, mucha menos, ¿ya? De hecho, todavía sigue siendo un campo de trabajo, de investigación muy incipiente, pero con mucha importancia para la gestión del aula, ¿ya? Y nosotros nos hemos basado en lo que hemos llamado estrategias comunicativas, ¿ya? Hay varias estrategias comunicativas y nosotros hemos encontrado que hay 3 que comulgan bastante bien con la argumentación. O sea, si uno hace estas 3, favorece mucho la argumentación en clase, que son oportunidad de participar, ya hay una acción docente, cómo gestionar el error, ya, y el tipo de preguntas. Y aquí hay una gran acción docente que es clave, que está en varias de lo que está aquí. Es no validar la respuesta de los estudiantes antes que ellos se den cuenta del error o se den cuenta del razonamiento, ¿ya? Eso está quizás reflejado en el segundo de gestión de error, no necesariamente de forma anticipada los errores, sino hasta que después no se han dado cuenta haciendo explícito su conocimiento. Si uno como docente le dice a los estudiantes que está correcto o incorrecto algo, pierde la oportunidad para que se genere argumentación. En cambio, cuando aparezca un error, ¿ya? Como el que vimos ahora, el de Bruno, y la profesora dejó hacer y deja que los estudiantes se den cuenta de que evalúen ese razonamiento, es una oportunidad exquisita para que se generen discusiones auténticas. Entonces, hay que dejar hacer, pero eso requiere tiempo. Requiere tiempo y requieren tiempo para hacer un problema, y ese problema que se pueda discutir sus razonamientos y respuestas y procedimientos correctos e incorrectos. También hemos elaborado como algunos esquemas de planificación, ¿no? En la importancia de la planificación, como muchos de ustedes saben, es que uno registra la tarea matemática, la actividad, uno diga los pasos sobre gestionar esa tarea, pero en este caso es hacer conflicto. ¿Cómo gestionar el conflicto? ¿Dónde va a estar? Uno no es que espere que toda la clase haya argumentación, sino que hay un momento de la resolución de la tarea es que aparezca el conflicto. Por tanto, uno puede anticipar esas intervenciones y finalmente uno puede hacer un zoom a esos 5 o 10 minutos de argumentación y anticiparse de forma muy específica cuáles son las posturas que pueden aparecer y cómo uno va a gestionar esas posturas, ¿ya? Entonces son planificaciones muy, muy específicas en torno a ello. ¿Mm? Acá ya veo una pregunta, ya que hacen en el chat, y en verdad la argumentación fomenta muchas cosas, ¿ya? Cuando hablas de desarrollo cognitivo, voy a dar un hallazgo que hicimos cuando analizando el libro de texto, ¿ya? Muchos de ustedes conocen lo que son las habilidades cognitivas superiores, ¿no? Que viene la taxonomía de Bloom-Anderson, ¿ya? Las superiores son analizar, evaluar y crear, ¿ya?
hicimos un estudio de ver qué oportunidad de aprendizaje en libros chilenos, todos los libros chilenos de matemáticas, desde primero de primaria hasta bachillerato, cuarto medio, que se llama aquí, a 17, 18 años, ¿cuántas oportunidades de aprendizaje habían en los libros de texto para promover habilidades cognitivas superiores? Y bueno, más allá de cuántas habían, el resultado que más me llamó a mí la atención es que todas las tareas matemáticas, todas, que promovían competencias matemáticas, es decir, que era explícito, que trabajaban las representaciones, trabajaban modelar, resolver problemas como de varias maneras, de dos pasos, modelar, etcétera, todas generaban habilidades cognitivas superiores. Todas. Porque buscaban algo más allá. Entonces, y también otro resultado es que la argumentación también tiene un fuerte carácter inclusivo, ¿ya? Porque, porque promueve dos puntos de vista, hace que los estudiantes den su posición y no se valide su conocimiento per se, sino que deba razonarlo, por lo tanto, todos los razonamientos propios de los estudiantes y su forma de hacer alternativas, todas pueden ser validadas en una clase argumentativa. Eso también tiene un carácter ahí inclusivo interesante. Así que sí, ahí te respondo sobre que la argumentación tiene un fuerte carácter de desarrollo cognitivo y también metacognitivo. Y finalmente, ¿qué condiciones permiten el desarrollo de argumentación? Bueno, hemos llegado, digamos, a una estructura que hemos llamado una gestión argumentativa de la clase, estas estrategias comunicativas, pero por sí solas no lo favorecen totalmente. Es decir, hemos visto varias clases, es que los profesores gestionan la argumentación, pero su tarea matemática no da de sí. Son tareas matemáticas muy simples, muy cerradas, por tanto, no se logra generar la argumentación. Entonces es importante que la tarea promueva que aparezcan diferentes procedimientos, que sean de respuesta abierta, es decir, que puedan haber más de una respuesta correcta, y posturas diferentes. Es decir, que los estudiantes tengan que tomar decisiones en eso. Y eso desencadena la argumentación. Y, como les señalaba, también una planificación permita eso. Entonces, eso podemos llamarlo que es parte de una gestión argumentativa de la clase. Bien, ahora vamos a entrar a la segunda competencia, ¿ya? Entonces, quiero invitar nuevamente si hay preguntas sobre la argumentación, bienvenidas ahora. Hay una segunda pregunta, veo, que el diseño de la clase por argumentación ya se implementa en algunos centros escolares. Sí, porque, digo sí, pero en proceso, porque igual que en Dominicana y otros países, en Chile la argumentación es una habilidad o competencia que está en el currículum. Entonces, hay que planificar para eso. Pero claro, no es que existan modelos oficializados para eso. Nosotros como equipo, por ejemplo, llevamos muchos años trabajando con muchos profesores, tanto formación inicial, en pregrado, futuros profesores, como continua, de diseño de clases para promover la argumentación, ¿ya? Entonces, sí, se está implementando, pero más bien de manera más bien puntual, local, y pasa sobre todo por haber tenido la oportunidad de formarse en argumentación. Pero hoy en día hay muchos investigadores que están trabajando en esta línea y también fomentan la planificación en esta línea y distintas escuelas de posgrado también lo están haciendo. Así que se está haciendo, pero está en proceso su implementación. Vamos entonces a la segunda competencia, ¿ya? Que es la modelación, ¿ya? La modelación es una competencia de las que hay casi todos los currículum, también me llama mucho la atención porque cambia la dinámica de la clase. Cuando este ratito que nos queda es para mostrarles cómo cambia la clase, ¿ya? Porque ya no es resolver problemas, es poder encontrar modelos y poder vivir un proceso cíclico, ¿ya? Y cómo pasar de un modelo más informal a un modelo más formal, ¿ya? De hecho, en ese sentido, lo que nos invitan, la literatura aquí tiene bastante consenso, ¿ya? Entender la actividad como un proceso cíclico, pasen de modelos que, en este sentido cíclico que viene de Mas y otros colegas, ¿ya? Que uno parte de un problema, que lo simplifica,
hace un primer modelo que puede estar muy cargado de representaciones, luego sigue trabajando matemáticamente, que es matematizar, y obtiene un modelo más formal, que le podemos llamar modelo matemático, se trabaja con él, se llega a la solución, y luego se interpreta. Y se valida con el modelo matemático. Ojo que el modelo real también permite llegar a un resultado, ¿ah? Pues, pero tiene más limitantes que un modelo formal que generalmente implica una representación algebraica, o más bien dicho, simbólica. Más bien dicho, simbólica, lo que generalmente tiene un modelo formal. O sea, sí, un modelo matemático. ¿Mm? Entonces ahí están como los distintos pasos, como pueden ver, pero también ahí, como pueden ver, también se puede pasar directamente al modelo real sin pasar, perdón, se puede pasar directamente al modelo matemática sin pasar por el modelo real. Son decisiones también que toman los estudiantes. ¿Mm? Distinción entre la resolución de problemas y la modelación, ¿ya? Como decía, la resolución de problemas se centra en los procedimientos, ¿ya? En cambio, la modelación en los modelos, ¿ya? Y también la modelación se retrabaja especialmente o exclusivamente en contextos extramatemáticos, ¿ya? Mientras que la resolución de problemas puede ser en contextos intra o extras. Hay siempre mucha discusión qué es una tarea de modelación. Cada vez hay más consenso, cada vez es que la tarea de modelación en realidad son tareas que están asociadas a fenómenos o situaciones que se pueden involucrar con conocimientos matemáticos. Pero hablamos de fenómenos de salud, o fenómenos económicos, o fenómenos poblacionales, o fenómenos personales. Puede ser muchos tipos de fenómenos, pero se está utilizando cada vez más esa terminología, fenómenos o situaciones, que puede involucrar, por ejemplo, situaciones funcionales, puede involucrar relaciones de cambio, puede involucrar geometría, etcétera, etcétera. ¿Mm? Pero no quiere decir que estas dos competencias son independientes, se pueden entrelazar, ¿ya? Y de hecho hay currículum que, como la norteamericana, la puesta en la STM, que dentro de sus problemas está la modelación. Entonces, punto a tener en cuenta, ¿Mm? ¿Ya? Esto es algo fino, ¿ah? Es fino que cuesta mucho trabajar con los estudiantes, ¿ya? El segundo punto, ¿qué significa encontrar un modelo matemático? Que es una regla o situación eh, que explica exactamente o con mucha aproximación, ¿ya? No solo unos datos que uno está viendo, sino todos aquellos que podemos recoger con posterioridad, ¿ya? Y se pueden hacer predicciones. Esto quiere decir que es un cambio de lógica a lo que estamos acostumbrados en matemáticas, que uno llega a resultados exactos, ¿ya? Uno, por tanto, usa una fórmula matemática, una expresión matemática, y obtiene un resultado, y eso es. En cambio, aquí uno obtiene un modelo, y ese modelo obtiene una aproximación a la realidad. Por ejemplo, ustedes están viendo que yo estoy en mi oficina, entonces yo podría preguntar en mi oficina, ¿cuántas pelotas de tenis caben aquí dentro? Esa es la pregunta. ¿Cuántas caben? Es difícil hacer el ejercicio de meter todas las pelotas de tenis aquí dentro, ¿no? Es difícil también encontrarlas. Pero yo quizás con unas pocas, ¿ya? O simular lo que es una pelota de tenis, podría encontrar a través de un modelo matemático, por ejemplo, encontrar la respuesta. Esa respuesta no va a ser exacta, pero yo voy que sea con gran aproximación. Y si mi modelo es un modelo extensible, quizás ya puedo extender mi pregunta y decir, ya, en vez de preguntar por esta oficina, ahora, ¿cuántas pelotas de tenis caben quizás en una sala de estar, ya? O quizás en una sala de clases o en un auditorio, ¿cierto? Y con unas medidas que puedo obtener, ya ahí puedo usar quizás el mismo modelo y puedo extender, por tanto, el problema y responder a ese nuevo problema. Entonces, ahí está uno de los corazones de la modelación, el poder predecir o encontrar resultados con gran aproximación.
Y eso cambia mucho la dinámica de una clase. Mucho, mucho, mucho. ¿Mm? Por ejemplo, aquí hay una tarea que hemos puesto nosotros en profesores en servicio, o sea, que están trabajando, y en formación inicial, ¿ya? Por lo menos en Chile ha habido muchas votaciones hace algunos años, de lo que llamamos estallido social. Han habido varias votaciones de plebiscitos de constitución. Ahora próximo tenemos el 18 de diciembre tenemos una nueva, ¿ya? Y, y ya no sabemos muy bien qué va a ocurrir después de eso, ¿ya? Pero esto es un ejercicio de que lo que fue el plebiscito del 2022, ¿ya? Que fue el primer plebiscito, ¿ya? Entonces hay una serie de datos de quienes votaron, una serie de datos que pueden ser alusivos o no al problema, ¿ya? Pero luego la pregunta es, ¿ya? ¿Cuántos camiones de estos, como están aquí, camiones de transporte, ya de correos, se requieren para transportar los votos de una suscripción, de un lugar de votación, ya que aquí se llama Parque O'Higgins? Y entonces los estudiantes tienen que tomar, el resolutor, los resolutores tienen que tomar muchas decisiones, ¿ya? En cuanto a se llevan los votos en las cajas directamente de votación, o se sacan de las cajas y se llenan los sobres, o bien se ponen en otras cajas. También tiene que ver mucho con la experiencia que uno tenga en esto, si uno ha sido vocal de mesa y conoce cómo el funcionamiento, en fin. Pero estas tareas, uno, se hacen en grupo, porque las tareas de modelación es muy importante que se hagan en grupo, ¿ya? Porque por toda la toma de decisiones que implica. Dos, uno no llega a un resultado exacto. Y tres, también pueden haber una variabilidad de respuestas, ¿ya? Uno dice un camión, otro dice 4 camiones. Cuatro, hay distintas formas de hacer. Hay modelos más geométricos, modelos más de medida, ¿ya? Pero a partir de modelos distintos, conocimientos distintos, podemos llegar a un resultado. Entonces, es un problema muy interesante, que también tiene características de lo que se llama un problema de Fermi, que no se han escuchado hablar de ellos, que son problemas de estimación y que también son muy buenos problemas para trabajar la modelación. Bien, acá en esta diapositiva, ¿ya? En esta diapositiva tenemos algo clave también que les quiero como invitar, es que, ¿qué significa el trabajar la modelación o las competencias matemáticas en clase? Entonces, cuando uno pone un foco en el objetivo de aprendizaje, ¿ya? Generalmente uno puede ser plausible, puede ser coherente, que voy al segundo punto, ¿ya? Que uno usualmente se enseña los contenidos de manera directa. O sea, si yo quiero enseñar un sistema de ecuaciones, cómo se resuelven, seguramente voy a yo primero mostrar cómo se resuelve el sistema como docente, para que luego los estudiantes apliquen, ¿ya? O van a leer un libro cómo se hace, para luego aplicarlo, pero eso es una enseñanza directa, ¿ya? Yo lo hago primero, ustedes ven un libro cómo se hace, y ustedes aplican eso, ¿ya? En cambio, la modelación no se enseña. No se puede enseñar a modelar. Lo que se hace es que el profesor promueve que los estudiantes desarrollen la modelación. Acá hay un término en inglés que se llama fostering, ¿ya? Que se puede traducir como favorecer o fomentar. Entonces, no es que uno enseñe, ¿ya? Sino que fomenta que los estudiantes desarrollen la modelación. Y eso es una característica muy distinta a la clase de matemáticas, porque no es que uno crea que porque es más motivante, es que uno tiene que hacer que los estudiantes hagan las cosas o resuelvan cosas, sino es porque si uno quiere promover habilidades, las competencias como la modelación, esa es la manera. No es uno enseñarlo directamente. El docente no enseña a modelar, lo promueve. Y aquí hay, por ejemplo, un ejemplo de una profesora, ya en una tarea, que tiene características de modelación, más o menos, pero tiene que ver con que hay una entrada al cine, tiene que ver si uno vale la pena, es conveniente hacerse socio o no para ir a ese cine. Si uno es socio, paga, claro, anualmente un pago, digamos, de ser socio, pero el cine luego es más barato. En cambio,
ese año fue esa clase con énfasis en resolver el problema. En cambio, luego todo un ciclo formativo, la profesora dijo, ya, vamos a aplicar con otro curso en el próximo año la misma tarea de matemática, pero vamos a poner énfasis en la discusión de modelos. Entonces, la primera clase fue resolver problemas, resolver y monitorear. Solamente los estudiantes ahí resolviendo en sus mesas. Luego, la segunda clase, los estudiantes fueron sistematizando en papel craft o papelógrafo, como llamamos aquí, ¿ya? Eso, y ahí hubo todo un trabajo muy interesante, como pueden ver, hay tablas de por medio, va escribiendo las variables. Eso fue un trabajo, toda una clase. Y de tercera clase se fueron presentando los resultados, y ahí es cuando la profesora más intervino para llegar a modelos más formales. Entonces, las tareas de modelación. Bueno, volvemos ahora, ¿ya? Pero así nos permite hacer una pausa porque nos quedan unos minutitos, ¿ya? ¿Ya? Ya hemos visto gran parte de la presentación, ¿ya? Lo último que quería mostrar es un ejemplo de una rúbrica, ¿ya? Y con eso vamos cerrando y vamos respondiendo a las preguntas, ¿ya? ¿Ya? Em, ya, hay algunas preguntas de qué priorizar, por qué priorizar unas competencias por sobre otras. Una muy buena pregunta, ¿ya? Em, Hay competencias que han estado bastante presentes siempre hace mucho tiempo en matemáticas. Por ejemplo, resolver problemas está presente hace mucho tiempo. De los años 80, que ya hay claridad por gran parte de la comunidad de que resolver problemas es importante. Y se hizo mucho por resolver problemas. Pero hoy en día también hay más claridad que eso ha sido insuficiente. Por eso hay que promover otro tipo de competencias como la modelación que cambie la dinámica de clase. Lo mismo con representar. Representar se ha trabajado por muchos años, la representación. Muchos currículos lo tienen muy presente, pero en cambio la argumentación no tanto. Por eso, estas dos es que nosotros como equipo hemos potenciado, le hemos trabajado porque cambia mucho la dinámica de la clase. ¿Ya? Y, como les decía, quería mostrarles como algún ejemplo de una rúbrica, ¿cierto? Sobre todo voy a poner el ejemplo de modelación, ¿ya? Y con eso ya termino la parte de la presentación, por si hubiera alguna pregunta más. ¿Ya? Acá es una rúbrica que elaboró un equipo, ¿ya? Ahí se está viendo, ¿ya? Esto es una rúbrica que elaboró un informe que hay, ¿ya? Y fíjense que hacer rúbricas para competencias matemáticas no es nada fácil, pero en cuanto a la modelación, ¿ya? Aquí lo que hicieron fueron viendo ciertos niveles, ¿ya? Y también de algún modo siguiendo las fases de modelación, ¿ya? Entonces fíjense que aquí la solución, el modelo usa matemática significativa, solución, resultados son accesibles a la audiencia. El último es análisis y evaluación del modelo. Entonces, este último calza muy bien con la última fase del ciclo de modelación. Por tanto, si a la hora ustedes quieren hacer rúbricas, ¿ya? O pautas de cotejo, tengan muy en cuenta las fases de modelación para ello. Y esos son los desafíos finales, como uno podría decir, ¿ya? Que uno finalmente proponga tareas matemáticas para el desarrollo de competencia, la planificación, cómo estructura interacciones para favorecer el desarrollo de competencias, cómo evaluar competencias matemáticas en cada fase, y todo lo que es la interdisciplinaridad o STEM también son aspectos clave para el poder desarrollar competencias matemáticas. Bien. Y con eso es la invitación a que quizás muchos de ustedes ya lo hacen, pero estos son más herramientas, digamos, otras experiencias
para este trabajo que sin duda todavía nos queda mucho por hacer, por fomentar el desarrollo de argumentaciones y modelación y otras competencias matemáticas en el aula. Muchas gracias. Buenos días. Pero, Sí, sí. Yo estoy ahora aquí un ratito, entiendo, para hacer algunas preguntas, entonces creo que hemos abordado casi todas, ¿ya? Eh, buenos días, Horacio. bueno, Bueno, desde Santiago, CIEC Humano. En el chat tenemos dos preguntas. Usted ha abordado todas las estrategias desde el punto de vista de modelación y también de la argumentación, y también en su ponencia expresaba la diferencia que existe entre esas competencias, pero a nosotros nos parece interesante saber por qué priorizar la modelación por encima de la resolución de problemas, donde tenemos un enfoque por competencia y evidentemente uno de los fines principales del enfoque por competencia es la resolución de problemas. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, ¿por qué priorizar la modelación y no la resolución de problemas? bien, voy a seguir profundizando en la respuesta que daba antes. Uno, porque el marco actual, hay muchos marcos que actualmente están preponderando más un marco de modelación que es de resolver problemas. El mismo informe PISA, si uno ve el informe PISA, su marco es de modelación, ¿ya? ¿Y por qué? Porque la diapositiva que ponía inicialmente de inicio, que uno sea capaz de formular, ¿ya? Interpretar, tomar decisiones, esos son con base a problemas extra matemáticos. Mogens es un educador matemático danés, ¿ya? Y él, en su última revisitación del paper de competencias matemáticas del año 2019, señala que la diferencia entre resolver problemas y modelar son los contextos de las tareas. Modelar son en contextos matemáticos, ¿ya? Y los estudiantes, nosotros mismos, los ciudadanos, vamos a aplicar en contextos extramatemáticos. Por eso es que hay que darle una mayor importancia por todas las tomas de decisiones que uno toma. Eso no quiere decir que resolver problemas no pueda ser complementaria, ¿ya? Pero en términos de fomentar la matemática literacy, ¿ya? O la ciudadanía con razonamientos matemáticos, bajo mi punto de vista, hoy en día hay que preponderar, hay que priorizar, ¿ya? Que los estudiantes vivan estas experiencias en que hayan ciclos de modelación, porque además también hay muchos estudios que señalan cómo fomenta la metacognición. Fomenta mucho más la metacognición, la modelación, que otras competencias matemáticas como la resolución de problemas, ¿ya? Y porque cambia la dinámica de clase, como mostraba. Cambia mucho la dinámica de clase. Y ahí respondo unas preguntas que está ahí. En resolución de problemas, uno generalmente llega a obtener resultados exactos. En cambio, en modelación, uno obtiene aproximaciones. Entonces, también eso es algo muy distintivo que estamos menos acostumbrados en matemáticas. Eso. No sé si da tiempo o alguna pregunta más. En el chat, Horacio pregunta que en matemática, ¿verdad? ¿Qué puede ser más importante, la exactitud o la aproximación, como usted Lo- resaltaba ahorita? Sí, lo acabo de señalar justamente. Por eso decía que la exactitud trabaja en muchas habilidades matemáticas, sobre todo en resolver problemas, ¿ya? En calcular, la importancia de ser exacto, del rigor, ¿ya? En cambio, la modelación propone esta oportunidad de aproximar, algo que trabajamos mucho menos. Hay mucho menos oportunidades para aproximar. Y más que más importante es darle un espacio a eso, porque el trabajar con aproximaciones, ¿ya? También genera una perspectiva metacognitiva mucho más fuerte. Y en ese sentido les invito a revisar los problemas de Fermi. Ya él pueden googlear problemas de Fermi que trabaja con aproximaciones.
Bien, creo que no hay más preguntas, ¿cierto? Y estamos en la hora, imagino que tienen otras actividades ahora. ¿Eh? Entonces, no sé si ya damos por finalizado este taller. Por mi parte ya hemos trabajado todos los elementos. Ya espero que haya sido provechoso por su parte. ¿Ya? Y bueno, y esperamos ir viéndonos en otras ocasiones. Que vaya mucho éxito en lo que queda de esta jornada. Agradecemos, doctor, su participación. Agradecemos a los participantes que estuvieron conectados, tanto por nuestros canales por YouTube y también por Zoom. Muchísimas gracias. Adiós.